Bienvenidos a este video dedicado a una de las batallas más impresionantes y decisivas de la antigüedad, la batalla de Alesia. Hoy nos adentraremos en los años turbulentos de la conquista de la Galia por Julio César. Exploraremos el contexto histórico, las causas de la guerra, la personalidad de los protagonistas, las tácticas empleadas, las armas utilizadas, los momentos de tensión que cambiaron el rumbo del enfrentamiento y, por supuesto, las consecuencias que este choque dejó en la historia de Europa y del mundo. Prepárate para un relato lleno de estrategia, valentía, sacrificio y genialidad militar. Para comprender la batalla de Alesia, debemos viajar primero al escenario político y militar de mediados del siglo I a.C. Roma, en plena expansión, había consolidado su poder en Italia, Hispania y gran parte del Mediterráneo. Julio César, un político ambicioso y hábil, había logrado el cargo de procónsul en la Galia Cisalpina y Transalpina. César veía en la Galia no solo una oportunidad militar, sino también un trampolín político. Sabía que conquistarla le daría fama, riqueza y poder suficiente para enfrentarse a sus rivales políticos en Roma. La Galia, sin embargo, no era un reino unificado. Estaba compuesta por múltiples tribus celtas, con lenguas y costumbres comunes, pero divididas por rivalidades históricas. Esto facilitó el avance inicial de César, que pudo ir derrotando tribu tras tribu, aprovechando alianzas con unas contra otras. Pero el saqueo y la brutalidad de la conquista terminaron generando un sentimiento de resistencia. En este clima surge la figura de Vercingétorix, jefe de los arvernos. Joven, carismático y valiente, supo unificar a las tribus bajo un mismo propósito: expulsar a los romanos de la Galia. La guerra entre Roma y los galos fue dura. Vercingétorix aplicó tácticas innovadoras para su tiempo, como la estrategia de tierra quemada, destruir cultivos y pueblos para privar a los romanos de suministros. Esto era un golpe directo a la logística de César, que dependía de la comida local para mantener a sus legiones. Los enfrentamientos iniciales mostraron que Vercingétorix no solo era un guerrero, sino también un estratega. Sin embargo, César, con su disciplina y frialdad, logró varias victorias parciales. Todo culminaría en Alesia, un oppidum fortificado situado en una colina que parecía impenetrable. La elección de Alesia no fue casual. Sus murallas naturales, su posición elevada y sus defensas lo convertían en un bastión casi inexpugnable. Vercingétorix decidió resistir allí, esperando que los refuerzos galos llegaran a liberarlo. Su plan era aguantar el tiempo suficiente hasta que un ejército masivo, compuesto por todas las tribus unidas, acudiera en su ayuda. César, al ver esto, tomó una decisión que cambiaría la historia. En lugar de atacar directamente, decidió asediar la ciudad y construir fortificaciones para encerrar a los galos. Aquí comienza una de las obras de ingeniería militar más impresionantes de la historia antigua. César ordenó construir un doble muro alrededor de Alesia. El primero, conocido como línea de circunvalación, rodeaba completamente la ciudad, evitando que los defensores escaparan. El segundo, la línea de contravalación, miraba hacia afuera para protegerse de los refuerzos galos. Entre ambas murallas había kilómetros de fosos, empalizadas, trampas con estacas y obstáculos diseñados para frenar a cualquier atacante. Se calcula que los romanos construyeron más de 30 kilómetros de fortificaciones en tiempo récord. Las cifras del enfrentamiento eran descomunales. Dentro de Alesia, Vercingétorix contaba con alrededor de 80.000 combatientes y miles de civiles. En el exterior, los refuerzos galos reunieron entre 200.000 y 250.000 hombres, un ejército colosal. César, en cambio, disponía de unos 60.000 legionarios, disciplinados y curtidos en combate, pero muy superados en número. Las armas fueron determinantes. Los romanos usaban su icónico gladius, espada corta y letal en combates cerrados, el pilum, lanza arrojadiza diseñada para penetrar escudos y volverse inservible para el enemigo, y el scutum, el gran escudo rectangular que les permitía formar el famoso muro de escudos. También contaban con catapultas y torres de vigilancia en sus fortificaciones. Los galos, por su parte, se equipaban con espadas largas, lanzas, escudos ovales o redondos, y una caballería poderosa. Su fuerza estaba en la valentía individual, pero carecían de la disciplina y coordinación romana. El asedio fue largo y duro. Dentro de Alesia, el hambre comenzó a hacer estragos. Los civiles sufrían y algunos fueron expulsados para ahorrar comida, pero César no les permitió pasar, condenándolos a morir entre las líneas. Era una guerra psicológica además de militar. Mientras tanto, Vercingétorix aguardaba con esperanza la llegada de los refuerzos. Finalmente, el ejército galo de auxilio llegó. Imagina la escena: los romanos sitiando la ciudad,
los defensores esperando la oportunidad de atacar desde dentro, y al mismo tiempo un inmenso ejército galo rodeando a César desde fuera. Roma estaba atrapada entre dos fuegos. Las batallas que siguieron fueron titánicas. Los refuerzos galos atacaban sin descanso la línea externa de los romanos, mientras los defensores hacían salidas desde dentro. La presión era insoportable. Los romanos resistieron oleada tras oleada, apoyados por sus fortificaciones y la movilidad de su caballería germana aliada. Hubo un momento en el que los galos casi lograron romper el cerco, concentrando sus fuerzas en un punto débil del muro. Fue entonces cuando César intervino personalmente. Montado en su caballo blanco, recorrió las líneas para animar a sus hombres. Su sola presencia cambió la moral de las tropas. En el momento más crítico, ordenó una carga masiva de su caballería por los flancos, sorprendiendo y desorganizando al ejército galo. El contraataque romano fue devastador. Miles de galos cayeron y los refuerzos fueron finalmente derrotados. Dentro de Alesia, al ver que no habría rescate, Vercingetorix comprendió que todo estaba perdido. En un gesto que la historia recuerda, Vercingetorix se rindió. Se dice que apareció ante César, se quitó la armadura y arrojó sus armas a sus pies. Fue llevado prisionero a Roma, donde años después sería ejecutado tras el triunfo de César. Las consecuencias de la batalla fueron monumentales. Roma consolidó definitivamente el dominio sobre la Galia. Los pueblos galos quedaron sometidos, aunque conservaron parte de su cultura bajo la romanización. César se convirtió en una figura legendaria en Roma, ganando poder suficiente para desafiar al Senado y abrir el camino a la guerra civil que lo llevaría al poder absoluto. La derrota para los galos significó el fin de su independencia y el inicio de siglos bajo dominio romano. Alesia es sin duda un ejemplo magistral de cómo la estrategia, la disciplina y la ingeniería pueden superar a la superioridad numérica. La genialidad de César quedó grabada en la historia como uno de los mayores logros militares de la antigüedad. La batalla nos enseña que en la guerra no siempre gana el ejército más grande, sino el mejor organizado y dirigido. Hoy, más de 2000 años después, la batalla de Alesia sigue siendo estudiada en academias militares de todo el mundo. Es un símbolo del poder de Roma y del sacrificio de los galos que lucharon por su libertad. Una lección eterna de estrategia, resistencia y liderazgo.